En Estados Unidos estamos viendo cosas que antes no veíamos. En el día de ayer se destituyó a la persona que ocupaba el tercer puesto en el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, la señora Liz Cheney. Es la segunda vez que la señora Cheney es sometida a un proceso de este tipo. La primera vez logró superar la prueba y evitó la destitución, pero en esta vez, en esta oportunidad, eso no se pudo evitar. ¿Qué pasó? ¿De qué se le acusa? ¿Por qué fue destituida la señora Cheney como tercera a bordo en el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes? Por las críticas que de forma sistemática le ha venido haciendo al expresidente Donald Trump. El martes pasado, por ejemplo, ella llegó a acusar al presidente Trump de ser responsable de lo que se produjo el 6 de enero en el Capitolio, el asalto al Capitolio. Lo acusó de incitar esa situación que tanto se ha criticado. Y dijo lo siguiente: hoy enfrentamos una amenaza que Estados Unidos nunca había visto antes. Un expresidente que provocó un ataque violento en este Capitolio en un esfuerzo por robar las elecciones, ha reanudado su agresivo esfuerzo para convencer a los estadounidenses de que las elecciones fueron robadas. Ese tipo de críticas le ha estado haciendo a esta señora, que es hija del ex vicepresidente Dick Cheney, un hombre de mucha confianza del clan Bush. El señor Cheney fue vicepresidente de George W. Bush. Y es un hombre también de cierta influencia dentro del Partido Republicano. Entonces, en un juicio en el que los legisladores votaron a viva voz, no de forma secreta como generalmente se estila, por votación abrumadora, la señora fue apartada de esa posición. El próximo viernes se va a elegir a la persona que le va a sustituir, y ya ha sido señalada como sustituta una representante por el estado de Nueva York que se llama Elise Stefanik, que es una persona de posiciones más moderadas que la señora Cheney, que es una militante de la derecha extrema, de esa derecha rancia del Partido Republicano. Esta es un poco más moderada, pero se ha ido haciendo paulatinamente fanática del señor Donald Trump. Todo esto lo que demuestra es que quien tiene la sartén por el mango en el Partido Republicano es nada más y nada menos que el señor Donald Trump. Porque ese juicio, esa destitución, es precisamente en castigo, en represalia por haber atacado al que se considera líder de la organización. Un hombre que entró al partido en el momento en que decidió competir por la candidatura presidencial. Donald Trump incursionaba entonces por primera vez en la política y terminó haciéndose el líder absoluto de esa organización política, el hombre que manda ahí.
el que traza la línea, el que decide qué es lo que se va a hacer. ¿Y cómo se explica eso? Se explica por la cantidad de votos que alcanzó en las pasadas elecciones. Más de 72 millones de votos. Cerca de 10 millones por encima de lo que consiguió en el 2016. Una altísima votación. Y con un caudal así de votos, aunque su popularidad se ha visto seriamente afectada, sobre todo por lo que ocurrió después de las elecciones, con esa cantidad de votos, su influencia es tremenda dentro del Partido Republicano. Pero ya hay una corriente que está abogando, que está planteando la necesidad de constituir una fuerza política distinta, un nuevo partido político. Entonces, probablemente estamos viendo el inicio de un proceso que puede dar como resultado la conformación de una tercera fuerza política importante. Digo importante porque ya hay otros partidos políticos. En Estados Unidos hay un montón de partidos políticos. Pero probablemente una nueva formación política impulsada por una corriente con cierta influencia dentro del Partido Republicano puede dar como consecuencia, puede traer como consecuencia una tercera formación, y habría que ver si pega o no pega. Porque lo que se está viendo en el mundo entero es que los sistemas políticos se agrietan. ¿Y por qué se han estado agrietando? Por eso que nosotros aquí insistentemente hemos venido señalando. Porque las elecciones en el mundo han devenido en farsas electorales, en pantomimas, porque el electorado decide mudar de partido en el gobierno y siguen las mismas políticas. ¿Y por qué siguen las mismas políticas? Porque la clase política responde a los mismos intereses y las instituciones se han puesto al servicio de unos intereses determinados y los políticos sirven a esos intereses. Ahora estamos viendo algunos cambios. Donald Trump es el producto de la inconformidad que eso ha generado en el electorado. Y eso lo estamos viendo en un montón de países. Yo he dedicado mucho tiempo al análisis de este problema. Lo estamos viendo ahora mismo en Francia, y yo hablé de la influencia que tiene Marine Le Pen, que está compitiendo con un hombre que fue llevado al poder por una organización no tradicional francesa. Pero eso lo vimos también en España, en donde aparecieron nuevas fuerzas políticas, nuevos actores políticos. En Italia, nuevos actores políticos. Y una creciente influencia de la extrema derecha en distintos países. Y usted ve cómo, en el caso, por ejemplo, de América Latina, hay procesos como en el Perú, en donde hay un partido de la extrema izquierda con posibilidades de llegar al poder. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con ese proceso, con las mismas políticas neoliberales que siempre se imponen. Ahora, el coronavirus ha venido un poco a voltear la cosa y a promover, a forzar un cambio de paradigma. Y entonces comienzan a soplar nuevos vientos. Pero en el mundo entero estamos viendo la consecuencia de más de 40 años de imposición del fundamentalismo del mercado. Y entonces eso es lo que está provocando todas las inconformidades, esa rebelión del votante que se está produciendo en el mundo entero. Y entonces en Estados Unidos lo que estamos viendo es una consecuencia de ese proceso, que para ese país es un tremendo problema, porque es un factor, lo he dicho también muchas veces, un factor debilitante en una coyuntura tan delicada como la actual para Estados Unidos, que tiene que competir
con una potencia que le está siguiendo los pasos y que está peleando ahí, bailando pegado por la hegemonía en el mundo. Y la señal que se manda con todo esto y esa polarización que existe en Estados Unidos es un factor que pone a los aliados tradicionales norteamericanos a dudar en muchas cosas y a vacilar. ¿Por qué? Bueno, porque no hay seguridad de la continuidad de las políticas. Porque antes en Estados Unidos habían más o menos unos puntos de vista en común, una unidad de criterio con respecto a una serie de cosas, sobre todo en materia de política exterior. Y eso aseguraba la continuidad de la política exterior estadounidense en sus aspectos fundamentales. Pero eso ha estado cambiando de manera progresiva. Y eso para Estados Unidos es uno de los grandes retos que tiene. Cómo superar esos altos niveles de polarización que existen actualmente. Donald Trump es hoy una realidad en Estados Unidos. Y la posibilidad de un retorno del trumpismo no es una quimera. Eso está ahí, presente en la sociedad estadounidense. Aunque pudiera ser ridículo que un hombre que propició eso que nosotros vimos hace poquito esté con vida y cómo en la sociedad estadounidense. Vamos a hacer la otra pausa y volvemos en breve.